Ok, Randy, entonces ya tú sales de Jainamosa, de ese colegio, regresas de nuevo a reunirte a tu reunión familiar con tu madre, con tus otros hermanos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrolla ese momento, ese tiempo? Para ese tiempo ya mi hermano mayor se había ido para Estados Unidos, se había ido a Estados Unidos y yo a los 12 años, casi a los 13, terminé el octavo curso y yo no volví para Jainamosa. ¿Entiendes? ¿Te quedaste ahí sí, con tu mamá? sí, me quedé con mi mamá por un par de meses y después mi papá entró en mi vida y habló con mi mamá para ver si él me podía tener por un año o dos viviendo con él. Y Tu papá, espérate un momento. Tu papá que se ausentó de tu vida por todos estos años, de repente llega como el buen samaritano a buscarte. ya así mismo. Entonces, después que hablé con mi madre y hablamos, tomamos la decisión que yo me iba a vivir con él por un semestre de escuela. Por un tiempo. Porque ella no quería que yo fuera a escuela pública en Los Alcarrizos. Y mi papá vivía en el Ensanche La Fe y vivía frente a una escuela bien buena que se llamaba La Trinitaria, al frente de su casa, y me mandó a vivir con él por unos par de meses, pero no duró mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no duró mucho? Porque el amor no estaba ahí, ¿entiendes? Era tu padre, tú eras su hijo. Este era mi padre porque me hizo, y uno le agradece a eso y todo, no le hago rencor, pero él nunca estaba ahí por nosotros, y tú sabes, uno pasando la mil y una y nunca se preocupó por uno. Entonces a esa edad ya que ya yo he pasado por tanto, he estado en ese colegio, he visto tantas cosas que yo he visto, ahora él quería que yo fuera la persona que él quería que yo fuera, no quien yo quería que Okay, sea. él no te educó desde temprano, pero entonces quería sí, imponerte una dictadura. una dictadura. De eso es la mejor manera que te lo puedo. Entonces mi mamá un día sin avisarle fue y se apareció en la casa de mi papá a ver cómo él me estaba tratando, y ella me encontró cargando unos cubos de agua, ya tú sabes, de que para llenarle una cisterna a él. ¿Una cisterna? Sí. Entonces mi ¿Y mamá... cómo un niño cargando cubo de agua va a llenar una cisterna? ¿En qué cabeza cabe? Gracias. ¿Qué más te puedo decir? Entonces él te estaba tratando abusivamente. Claro. Entonces mi mamá vio eso y se le encojonó y le dijo, no, coge tu ropa ahora mismo, vámonos. Y mi mamá cogió un bulto que yo tenía, me dijo que pusiera todo, le dijo un par de cosas a él, de la mejor manera cristiana, porque mi mamá era una persona cristiana, y me cogió la guagua y me llevó para atrás para Los Alcarrizos. Cuando llegué a Los Alcarrizos, ella estaba a mitad de curso, de escuela. Okay. So ella me dijo, oye, por ahora vamos a ponerte en la escuela ¿cómo se llamaba esa escuela? Era la escuela pública. Okay. Que la estaban construyendo en ese tiempo. Una escuela pública en Los Alcarrizos. Sí. Y para terminar el año, rápido, ¿te entiendes? Me inscribió, terminé el año en la escuela pública y me quedé viviendo con mi mamá en ese tiempo ahí. ¿Ya qué edad tú tenías ya en ese tiempo? 13. 13 años. Uh-huh. Ok, ya terminaste tu curso ese año en esa escuela pública. ¿Qué pasa después? Pasé al primer grado, ¿cómo se llama? El primero de bachiller. Bachiller, y me inscribió en el Colegio San Antonio. Que es un colegio cristiano también. Católico. Católico, sí, ok. En la San Antonio, y ahí le hice un año en la escuela de tarde. Ok. ¿Y qué tú hacías en la mañana? En la mañana tú sabes que uno tiene que levantarse y ayudarle con lo que uno puede, ¿tú entiendes? Cuando uno es pobre uno tiene que hacer cosas que uno ni se imagina. Pero ¿ustedes eran pobres o vivían porque hay una diferencia de ser pobre o extrema pobreza? Porque nosotros somos pobres, pero hay personas que viven en extrema pobreza, que no tienen nada, viven precariamente. Gracias a Dios comíamos. Sí, ¿se comía algo? Sí, y para ese tiempo mi mamá ya se había mudado de la casa de nuestro abuelo para un sitio que le decían de que cógelos huyendo. Coluyendo. Eso era el barrio. El barrio. ¿Y por qué le decían ¿Por qué le decían así? En esos tiempos había unos solares grandísimos y todo el mundo empezó con bouco. Eso fue como una invasión de tierra. Una invasión de tierra a ese tiempo. Entonces toda la persona, yo me acuerdo un día antes de eso,
que llegamos de Jainamosa. Yo llegué de Jainamosa y llegamos a la casa de los abuelos de nosotros y yo tuve la noticia, no, tu mamá se mudó, ella tiene una casita en Covelos Huyendo y tuve que caminar de la casa de mi abuelo para la casita y mi mamá tiene una casita bien pequeña, me acuerdo yo, bien pequeña. Un ranchito. Con un cuarto y una sala nada más. Y ahí vivía ella y mi hermanito, ¿me entiendes? Mi hermanito pequeño. Entonces cuando yo venía los fines de semana, nos quedábamos ahí, ¿tú entiendes?